hasta ahora habíamos visto cuál era la estructura de un complejo de coordinación, ¿cierto? Que está formado en todos los casos por un metal de la serie de transición, a los cuales a este metal que está habitualmente en un estado de oxidación positivo, se enlazan una serie de ligandos a través de, como habíamos explicado antes, como bases de Lewis. ¿Sí? Considerando que el metal es un ácido de Lewis, entonces el ligando actúa como una base de Lewis. Y habíamos visto que estos complejos metálicos o compuestos de coordinación se coordinaban habitualmente 4 o 6 unidades de estos ligandos al centro metálico, formando diferentes estructuras, que eran las dos posibilidades más ciertas. Pero también mostramos ahí ejemplos que existía coordinación 7, en algunos casos muy poco usuales, y coordinación 2, dependiendo del metal. Entonces habíamos visto que estos compuestos de coordinación tenían algunas propiedades, y dentro de las propiedades que vimos es que son solubles en agua, son compuestos muy coloreados y tienen aplicaciones en el ámbito biológico, muchos de ellos, porque pueden explicar muchas metaloproteínas. Y también habíamos visto que cuando se formaba un compuesto de este tipo existían isómeros geométricos, que tienen igual fórmula molecular, ¿cierto? Pero el ordenamiento de los ligandos en torno al centro metálico es el que cambiaba. Y teníamos una serie de isómeros geométricos de diferente naturaleza, los compuestos cis, trans, y habíamos visto también los compuestos meridionales y faciales. Y que los meridionales y faciales habíamos visto que eran aquellos, ¿cierto?, donde hay 3 ligandos que están en una misma cara cuando es facial, y meridional es cuando están en el eje ecuatorial del complejo, ¿sí? No olvidemos que cuando un complejo octaédrico tiene 2 ligandos que son axiales y 4 que son ecuatoriales, ¿sí? 4 que son perpendiculares al plano de una pizarra o al plano del computador, y 2 que están en el plano del computador, ¿sí? Eso se llaman axiales. Y también habíamos dicho que estos compuestos de coordinación se caracterizaban porque existían orbitales D. Interaccionaban aquí los orbitales D. Entonces, los últimos isómeros que tienen estos complejos se llaman isómeros ópticos. Los isómeros ópticos son como él y su imagen especular. Por ejemplo, si usted mira la pantalla, aparecen 2 compuestos de cobre telendiamina, donde el cobalto está conectado a oxidación más 3 y la telendiamina es un ligando neutro, por eso tiene carga el complejo. Y entonces esta línea azul que aparece ahí es como si fuera un espejo. Entonces, si usted mira ahí y pone este espejo ahí, el complejo que está a la izquierda se refleja en el que está a la derecha o viceversa, ¿sí? Entonces, estos compuestos son como él y su imagen especular. Por lo tanto, al ser como él y su imagen especular, son geométricamente equivalentes porque tienen los mismos átomos en las mismas moléculas, con la única diferencia que uno de ellos se va a llamar delta y el otro se va a llamar lambda. ¿Qué significa que sea delta o lambda? Significa que ellos desvían la luz en un sentido u otro. A eso se refiere cuando son isómeros ópticos. Los complejos metálicos sufren este tipo de isomería por la orientación que tienen en el espacio los ligandos. En química orgánica también van a ver ustedes un tipo de isomería óptica que está relacionada cuando un carbono de una molécula orgánica, por supuesto, tiene 4 sustituyentes diferentes. Pero en química inorgánica también existe, digamos, este tipo de isomería y también se llaman isómeros ópticos, pero se clasifican de forma diferente. En el caso de química orgánica los van a clasificar como RS y en el caso de química de coordinación se clasifican como delta o lambda. Ahora, este conocimiento que estamos viendo en estas clases se relaciona mucho, yo dije, con las metaloenzimas. ¿Por qué? Porque las metaloenzimas, cuando nosotros la representamos, habitualmente la representamos como una llave, ¿sí? O sea que
eso significa que esa metaloproteína es específica para desarrollar un proceso específico en los sistemas biológicos, ¿ya? Y es lo que le explicaba yo en la clase pasada. Las metaloproteínas tienen mucha aplicación, por ejemplo, en la respiración celular, en la transformación del ATP. Usted en su cuerpo tiene una serie de compuestos químicos de transición que se llaman biodisponibles. Por ejemplo, tiene que tener una concentración de hierro. Obviamente estas concentraciones están en concentraciones muy bajas. ¿Por qué? Porque el hierro forma una metaloenzima que ayuda al transporte del oxígeno en la célula. Segundo, tenemos una pequeña cantidad de níquel porque participa en algunos procesos biológicos, cobre, por supuesto. También tiene una pequeña concentración de cobalto que participa en la cobalto reductasa, que tiene la función de transformar el azúcar en ATP. ¿Sí? Los que se acuerdan de biología del colegio, cuando uno consume azúcar, el azúcar se transforma en ATP. Y ATP es como la energía de la unidad energética de la máquina que se llama cuerpo. Así como al automóvil nosotros le ponemos gasolina, todo el azúcar que consumimos, todos los hidratos de carbono, todo lo que consumimos se transforma en la mayoría de los ciclos en ATP. ¿Ya? Y por supuesto ahí se participan una serie de metaloproteínas. Y también hay que hacerle publicidad a un curso. Nosotros en el Departamento de Química Inorgánica y Analítica ofrecemos un curso que se llama Bioinorgánica, donde se estudian la aplicación de todos estos compuestos químicos que se llaman metaloproteínas en procesos biológicos. Y es muy interesante. Ustedes se darán cuenta que este capítulo que nosotros lo vemos en forma muy reducida, porque, bueno, nosotros siempre hemos pensado que este es un capítulo importante que ustedes tenían que ver en un curso de inorgánica, pero lamentablemente en la malla curricular no se nos ha permitido ofrecer un curso de química inorgánica para todas las carreras. Entonces, los que estudian química ven este tipo de cosas porque tienen un curso donde se enseñan este tipo de compuestos con más, digamos, con más detalle, pero las carreras de farmacia, bioquímica, ingeniería de alimentos no tienen este curso. Es por eso que nosotros ofrecimos un electivo para compensar, digamos, en la falta de estos conocimientos que tienen mucha relevancia en el campo biológico, muchísima. Yo ahí le he dado algunos ejemplos, pero existen muchos más. Entonces los isómeros ópticos son como él y su imagen especular. Es como reflejar un compuesto en un espejo. ¿Ya? Y además que estos compuestos no son superponibles. Por ejemplo, si usted mentalmente intentara juntar esos dos compuestos, se daría cuenta que no son superponibles. Y aquí surge también la isomería óptica, se puede explicar con las palmas de las manos. Si usted pone, por ejemplo, sus dos palmas extendidas en el computador, va a ver que si entre las dos palmas usted pone un espejo, una de ellas se va a reflejar en la otra. Pero después, si usted intenta cruzar las manos para superponerlas, las manos no son superponibles. A eso se refiere cuando los compuestos químicos no son superponibles, porque si yo tomo este compuesto y lo muevo y lo muevo y lo monto sobre este que está aquí, esta unidad no va a quedar exactamente aquí, va a quedar acá. Entonces esos compuestos no son superponibles. Y eso significa que son como él y su imagen especular. ¿Ya? Yo siempre hago una broma cuando enseño esto porque yo tengo un hermano gemelo. ¿Ya? Entonces yo y mi hermano gemelo somos exactamente iguales, porque somos gemelos de ADN idénticos, nacimos de una sola bolsa, univitelinos que se llama. Entonces tenemos igual ADN, somos muy parecidos, así que cuando me conozca y de repente me ve en la calle y no lo saludo porque no soy yo, es mi hermano. ¿Ah? Yo siempre saludo a mis estudiantes cuando me lo encuentro por ahí. Entonces, la única diferencia que yo tengo yo y mi hermano es que yo escribo con la mano izquierda y él con la mano derecha. Entonces somos como él y su imagen especular, porque somos exactamente iguales, pero él escribe con una mano y yo con la otra. Entonces, en los complejos de isómeros ópticos sería equivalente, porque uno va a desviar la luz polarizada a la izquierda y el otro va a desviar la luz polarizada a la derecha. ¿Ya? Entonces, estos compuestos, como les dije, son muy importantes para comprender los procesos biológicos, ¿ya? Que funcionan así. Las moléculas que funcionan en los procesos biológicos son tan específicas y tienen, por supuesto, isomería óptica.
Y aquí está lo que les decía yo de la mano, ¿ves? Si ustedes ponen su mano frente a un espejo, se van a dar cuenta que las manos no son superponibles. Son como él y su imagen especular. Y como ya les dije, uno de ellos va a ser el isómero lambda, ¿sí? Porque fíjense ustedes que aquí yo puse un espejo, estos dos compuestos no son superponibles, ¿ya? Y además uno va a desviar la luz polarizada a la izquierda y el otro va a desviar la luz polarizada a la derecha. A pesar que son dos compuestos que tienen igual fórmula molecular, pero la distribución de los ligandos en torno al átomo central hace que sean como él y su imagen especular. Y aquí está, ¿ves? Ahora, ¿cómo se determina eso? Es lo que se conoce como la regla de la mano derecha. Si usted considera los tres ligandos de liendamina como si fueran una hélice, una de las hélices va a girar en un sentido y la otra hélice va a girar en el otro sentido, considerando la regla de la mano derecha, que también se usa para determinar algunas cosas en física. ¿Sí? Para determinar el sentido de los vectores también usamos la regla de la mano derecha. Aquí el vector es un vector que permite girar esta hélice, que serían los ligandos, en un sentido u otro sentido. Ahora, cuando nosotros estudiamos química de los elementos representativos, y aquí voy a introducir algo, nosotros nos fijamos que habitualmente los elementos representativos tienen orbitales S y de orbitales P, ¿cierto? Y existen varias teorías, digamos, para explicarlo. Por ejemplo, la teoría de Lewis, la teoría de repulsión de pares de electrones, que nos permite mostrar la geometría de estos compuestos. Los compuestos de transición se rigen por una teoría diferente. Aquí, para hacer los cálculos energéticos de este tipo de compuestos, se utiliza lo que se conoce como la teoría del campo cristalino. Y esa es la teoría que vamos a describir en esta clase. Ya dijimos que los ligandos en este caso, en esta teoría, los vamos a representar como cargas puntuales. La interacción metal-ligando es netamente electrostática, ¿sí? Porque ahí se produce la donación de electrones. Existen repulsión, obviamente, cuando siempre que se forma un enlace, tanto de los metales de transición como de no transición, existen repulsiones. Y esta interacción va a ser diferencial dependiendo de la exposición espacial de los ligandos. ¿Eso qué significa? Que por eso nosotros estudiamos estos compuestos de coordinación y estudiamos la distribución espacial de los ligandos. ¿Por qué? Porque eso le va a dar una energía diferente. Entonces vamos a ver que independiente de que tengan la misma geometría, la distribución de los ligandos en torno al átomo central va a producir diferencias, ¿ya? Y como consecuencia se va a producir desdoblamiento. Aquí no olviden que en la teoría de campo cristalino nos va a interesar solamente lo que pasa con los orbitales d. Porque cuando nos referimos a los elementos de transición, nos referimos a los elementos que están en el centro de la tabla periódica, separados de los elementos representativos, y se rigen, por supuesto, por una teoría diferente, porque tienen orbitales d y esos orbitales d les dan propiedades diferentes. Dijimos que el enlace es netamente electrostático, ¿sí? Que se produce cuando interacciona el ácido de Lewis con una base de Lewis, y se comportan, ya dijimos, como un conjunto de cargas puntuales. Ahora, para ello, y aquí hay un ejemplo, yo dije que en general los complejos van a ser octaédricos, tetraédricos, cuadrado planar y lineales. Son las configuraciones más normales. Ahora, los enlaces aquí están representados por estos 5 orbitales, ¿sí? Así como tenemos los orbitales S, el PX, PY y PZ, aquí vamos a considerar, para formar los compuestos octaédricos, los orbitales de Z cuadrado, de X cuadrado menos Y cuadrado, de XY, de YZ y de ZX, ¿ya? Y ellos van a dar origen a los enlaces necesarios para que este cobalto se una a estos 4 amoníacos y a este NO.
Y aquí los tenemos representados. Si ustedes van a cualquier libro de química general, van a ver que ellos tienen ciertas formas y que están orientados en ciertos planos. ¿Ah? Y lo más importante es que vamos a darnos cuenta de que aquí van a haber orbitales que tienen algunas diferencias. ¿Ya? Vamos a tener el eje X, el eje Y y el eje Z, que espacialmente va a ser ocupado por estos orbitales. Ahora, ¿cómo se representa esta teoría? Mire, muy simple. Yo tengo 5 orbitales D, ¿cierto? El dx cuadrado, perdón, dz cuadrado, dx cuadrado menos y cuadrado, dxy, dz y dxy. Ahí están los 5 orbitales atómicos. Cuando yo considero estos 5 orbitales de atómico, nosotros siempre decimos que son, que tienen la misma energía, ¿sí? Son todos energéticamente equivalentes cuando no se enlazan a un centro metálico. Pero cuando forman un complejo octaédrico, estos orbitales se van a dividir. ¿Qué significa eso? Que algunos de ellos van a cambiar de energía. Por ejemplo, el DXY, DXZ y DYZ, que tienen la misma forma, si usted los mira en un libro de química general, tienen la misma forma, ellos van a mantener su energía y le van a llamar que son triplemente degenerados porque tienen 3 orbitales con la misma energía. Y el DZ cuadrado y el DX cuadrado y cuadrado van a cambiar de energía. Por lo tanto, vamos a ver que esto van a tener una energía 1 y estos que están aquí arriba van a tener una energía 2. Por lo tanto, este diagrama que está aquí es el diagrama para un complejo octaédrico. Hay que aprendérselo, no queda otra. ¿Eh? Y vamos a ver que y va a funcionar igual como, a ver, va a funcionar igual como, por ejemplo, cuando aprendimos la teoría de orbitales moleculares, ¿se acuerdan? Que nosotros construíamos un orbital molecular para una determinada molécula, por ejemplo, nitrógeno, oxígeno, aquí es equivalente. Pero este diagrama ya no se va a llamar diagrama de orbitales moleculares, sino que se va a llamar diagrama de campo cristalino para un complejo octaédrico. Y, obviamente, entre los orbitales de menor energía y de mayor energía va a haber una energía, un delta de energía. Y le vamos a llamar delta octaédrico. ¿Mm? Entonces, este diagrama que aparece aquí va a dar cuenta de un complejo octaédrico. ¿Ya? Ya vamos a ver cómo se completan los electrones en este diagrama. Entonces, miren lo que ocurre. Aquí hay un ejemplo muy sencillo. Yo tengo un compuesto de cobalto más 2. Si ustedes van a la tabla periódica, ¿sí? Y obtienen la configuración del cobalto, es 4s2, 3d8. Perdón, 4s2, no, es 4s2, 3d, 3d7. Sí, es 4s2, 3d7. Entonces, a mí solamente me va a interesar en este compuesto de cobalto los electrones que tiene en los orbitales D. Entonces, ¿cómo se obtienen los electrones en orbitales D? Aprendimos también esto de que uno siempre tiene que quitar, si yo tengo un cobalto 0, es como está en la tabla periódica. O sea, la configuración tal cual como está, pero más 2 significa que él ha perdido 2 electrones. Entonces, yo voy a considerar solo, en este caso, los electrones en los orbitales D. ¿Sí? Entonces, el cobalto tiene 7 electrones D. Y aquí está el diagrama octaédrico que habíamos visto antes. ¿Sí? Y el llenado va a ser igual que cuando utilizábamos los orbitales moleculares. Entonces, yo voy a llenar un electrón desapareado, un electrón desapareado, un electrón desapareado. Luego voy a aparear y después voy a agregar un electrón desapareado ahí. Y aquí tengo 2, 4, 6, 7 electrones. ¿Ya? Y en el otro, o sea, son las dos formas de llenar. ¿Sí? Agregando un electrón apareando, agregando un segundo electrón apareando, agregando un tercer electrón y apareando, y luego agregar el electrón que falta a mayor energía. O de esta otra forma, agregar todos los electrones desapareados y luego aparear. ¿De qué va a depender esto? Si ustedes se fijan, ahí dice campo alto o fuerte, campo bajo o débil. ¿Sí?
El campo es esa energía que está aquí, ¿sí? Esa energía que hay entre los orbitales que están a menor energía D y los que están a mayor energía van a mí indicarme si yo tengo que llenar de esta forma, o sea, agregando y apareando y luego ocupando mayor energía, o llenando todos de a uno, desapareado y después aparear. Cuando el campo es bajo, ¿ah? Los electrones prefieren saltar al mayor nivel de energía que aparearse. No olviden que cuando se aparean hay una energía asociada a ello. Entonces, si la energía de apareamiento de los electrones es mayor que el delta O, el electrón que va a preferir mantenerse desapareado. Pero si la energía entre los orbitales de menor energía, en este caso, el delta de campo, el delta O es grande, él va a preferir aparearse. ¿Sí? Como dice aquí. Si el delta O es grande, voy a seguir este camino. Si el delta O es pequeño, voy a seguir este camino. En el llenado de los electrones, a eso me refiero. ¿Sí? Cuando no olviden que cuando tenemos un complejo de transición nos va a importar el llenado en el diagrama de orbitales moleculares de un octaedro, ¿sí? Que va a ser siempre igual. ¿Ah? El diagrama de orbitales moleculares, digamos, no moleculares, perdón, el diagrama de campo cristalino para los complejos metálicos octaédricos va a ser este diagrama y yo voy a tener solo estas dos opciones de llenado. ¿De qué va a depender eso? Si yo voy a llenar como el que está a su izquierda o como el que está a su derecha, de la energía que hay entre los orbitales de menor y mayor energía, que son todos orbitales D. Y ese delta O va a depender de los ligandos que se coordinen al metal. ¿Sí? Entonces, hay ligandos que van a hacer que esa separación de campo sea alta, delta O sea pequeña. Y ahí está toda la ciencia, digamos. Por lo tanto, esta slice o transparencia es, digamos, muy clarificadora. ¿Sí? Y yo hago el paralelo con el diagrama de orbitales moleculares. Cuando usamos complejos que no son de transición, ¿cierto? Construíamos el diagrama de orbitales moleculares. Pero cuando son de transición, construimos un diagrama para el llenado de electrones que es diferente, que se llama diagrama de campo cristalino. Y ojo, el diagrama va a ser siempre el mismo. Van a haber 3 orbitales a menor energía y 2 orbitales a mayor energía. ¿Por qué 5 orbitales? Porque los orbitales D son 5. ¿Ya? No olviden que aquí solamente estoy considerando los orbitales D en el llenado. Solo los D. Y voy a tener estas dos formas de llenar. De campo fuerte a su derecha y de campo débil a su izquierda. ¿Ya? O campo bajo o campo alto, que es equivalente. ¿Sí? Y lo importante aquí es que en uno de los complejos los electrones van a estar mayormente apareados y en el otro van a estar mayormente desapareados. Y eso va a depender del ligando. Ya vamos a ver ejemplos. Por ejemplo, y aquí está un resumen para todos los complejos que tienen orbitales D, porque los orbitales pues van de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, de 7, de 8, ¿ah? Son los que van a tener excepciones. ¿Ah? Por ejemplo, miren lo que ocurre aquí. Aquí cuando tengo un electrón no me queda otra. Ojo que esto es lo mismo que está aquí o aquí, pero está resumido. ¿Sí? Aquí tendría que decir delta O. ¿Ya? Yo tengo 3 orbitales de mayor y de menor energía y 2 de mayor energía. Entonces, el de 1 agrego el electrón. De 2 no me queda otra. De 3. Estos 3 no tienen otra opción. ¿Sí? Aquí no existen compuestos de campo alto y campo bajo porque hay una sola forma de llenar. En el D8 es lo mismo. ¿Por qué? Porque yo agrego 1, 1, 1, 1, 1 y después al aparear me va a quedar equivalente. ¿Ya? Y el caso del D9 y D10 es exactamente igual. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Y aquí hay energías diferentes. ¿Ya? Miren lo que ocurre aquí. Si yo completo los diagramas de los complejos de D4, D5, D6, D7, que van a ver de bajo spin o de alto spin, o campo bajo o campo alto, ¿sí? Miren lo que ocurre. En el caso del D4,
al lado izquierdo está la energía. O sea, el objetivo de usar este diagrama de orbitales moleculares de campo cristalino es calcular la energía del complejo, ¿sí? Si representamos como delta O el salto de energía entre los niveles de menor a mayor energía, ¿ya? Lo que va a ocurrir es que si es de bajo spin, el electrón va a poner un electrón aquí, uno acá y uno acá. Y el cuarto electrón tiene dos opciones, aparearse o saltar, ¿sí? Si la energía de apareamiento es menor que la energía de saltar a nivel superior, va a preferir aparearse, por eso se llama de bajo spin. Y la energía va a ser la energía de campo más la energía de apareamiento, ¿ya? Y en el otro caso, los electrones van a permanecer desapareados y va a tener una energía asociada, ¿ya? Entonces yo puedo calcular en base al llenado de los electrones, me va a permitir a mí, de cierta forma, evaluar la energía que tiene cada complejo. Y esa obviamente va a ser una energía relativa. ¿Por qué? Porque va a depender de este delta O. El valor de delta O, como les dije, lo van a determinar los ligandos. Y como ustedes se fijan, todos los complejos octaédricos van a usar el mismo diagrama, pero vamos a tener llenado como bajo spin o llenado de los electrones D como alto spin. Entonces, yo dije que existen los complejos octaédricos, pero también existen unos que son tetraédricos, ¿sí? No olviden, octaédrico que tiene 6 átomos coordinados en torno al átomo central, y tetraédrico es que tiene 4 átomos coordinados. En los complejos tetraédricos vamos a ver que pueden ser, cuando la coordinación es 4, hay dos opciones, tetraédrico o cuadrado planar, ya vamos a ver eso. En ese caso, yo tengo los mismos 6 orbitales, que aquí están representados de otra forma, no con líneas como estaban antes, sino que están representados como como unas casillas. Entonces yo voy a tener que, fíjense usted que lo importante para usted es que el diagrama de orbitales de un complejo tetraédrico es inverso al del octaedro. Si volvemos atrás y vemos aquí el diagrama del octaedro, ¿cierto? Los orbitales de x cuadrado y de x cuadrado menos y cuadrado estaban a mayor energía. Y en el tetraédrico, estos dos se van a invertir con estos tres, ¿sí? Por lo tanto, son fáciles de aprender. Uno es donde los de x cuadrado están y y cuadrado están a mayor energía con los de z cuadrado, y el de xy, de yz y de xz están a menor energía, ¿ya? Entonces, es exactamente igual al del octaedro, pero invertido. O sea, los orbitales se invierten en energía. Y a la diferencia de energía entre los de mayor y menor energía, ya no le vamos a llamar delta octaédrico, sino que le vamos a llamar delta tetraédrico, que no está puesto aquí. Y algunos ejemplos, ¿no? También vamos a darnos cuenta de que en los casos cuando tienen coordinación 4, yo dije que los complejos metálicos tenían coordinación 4 o coordinación 6 mayoritariamente, con algunas excepciones, que tienen coordinación 2 o coordinación 7, como vimos un ejemplo ahí, que son más bien raros. Existe otro conjunto de compuestos que se llaman compuestos cuadrados planares. O sea, de la molécula tetraédrica se distorsiona a una molécula cuadrado planar. Y aquí hay algunos ejemplos. ¿Qué van a estar habitualmente? Los elementos del grupo 9, 10 y 11 forman estos complejos cuadrados planares. Y ahí la cosa es un poco más compleja, ¿no? ¿Por qué? Porque en este tipo de complejos cuadrados planares, miren lo que ocurre. Se produce, este es como originalmente es el diagrama octaédrico, el cual los orbitales sufren diferencias de energía. Si ustedes se fijan, cuando teníamos el octaedro, este orbital y este orbital tenían la misma energía. Y este con este tenían la misma energía, ¿ya? Ahora, cuando tenemos un cuadrado planar, el diagrama es diferente. Miren lo que ocurre. Ah, perdón. Aquí, este y este tenían la misma energía. Y con este tenían la misma energía. Pero aquí miren lo que ocurre. Se produce una distorsión. ¿Ah? A esto nosotros le llamamos distorsión tetragonal. Y van a haber diferencia energética entre los orbitales, ¿ya? Entonces,
para explicar el comportamiento de los complejos metálicos, vamos a tener 3 diagramas que aprendernos. El de los complejos octaédricos, los complejos tetraédricos y los complejos cuadrados planar que están en este momento en su pantalla. ¿Sí? Esos 3 diagramas tiene que aprendérselo. ¿Ya? Y esos van a explicar todos los complejos metálicos de los compuestos de transición. Y también vimos que en el caso del octaédrico vamos a tener complejos de alto spin o bajo spin. ¿Sí? Y eso va a depender de la diferencia de campo entre los orbitales de menor y mayor energía. ¿Sí? Y por supuesto aquí está representado, digamos, un complejo octaédrico y un complejo tetraédrico. Explica un poco cuál es la relación entre la energía de un complejo tetraédrico, por ejemplo, el delta T, la separación de campo que hay en un complejo tetraédrico, es 4/9 delta O. ¿Ya? Por lo tanto, esta energía que está aquí se relaciona con la energía de un complejo tetraédrico. ¿Ya? No olviden que son solamente 2 diagramas importantes, el del octaédrico que está a su izquierda y el de la derecha que es para un complejo tetraédrico, con la consideración de que vamos a tener una distorsión los complejos cuadrados planares, donde aquí están los 5 orbitales D y se desdoblan en 3 y 2 para los complejos octaédricos y en 2 y 3 para los complejos tetraédricos. ¿Sí? O sea, son el mismo diagrama, pero invertido. Y se relaciona la energía de un campo con la otra. Ahora, como yo les dije antes, esta disparación de campo va a depender, obviamente, de los ligandos. Y vamos a ver que en este caso, por ejemplo, ahí están las energías de campo que se miden en centímetros a la -1, ¿cierto? En este caso, y la oxidación más favorable de los elementos. Por ejemplo, manganeso +2, níquel es +2 porque no tiene más posibilidades, cobalto puede ser 2 y 3, pero en este caso los estados de oxidación más altos favorecen, dice, delta O altos. O sea, la separación que hay, la separación que hay aquí va a depender del estado de oxidación del elemento y por supuesto de los ligandos. Y ahí tienen algunos ejemplos numéricos de la diferencia de energía entre los orbitales de menor y mayor energía en un complejo octaédrico. Ahora, la naturaleza del ion metálico también va a tener una influencia. Por ejemplo, aquí yo tengo un compuesto de cobalto, de rodio y de iridio con el mismo ligando, octaédricos todos. Y cobalto, rodio y iridio están en el mismo estado de oxidación. Miren lo que ocurre. El metal va a influir en la energía que hay entre los orbitales de mayor energía y mayor energía, donde el iridio va a presentar el mayor delta O. O sea, vuelvo atrás, este valor numérico va a ser mayor cuando es iridio, considerando que son el mismo ligando y el mismo número de oxidación del elemento central. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el elemento metálico va a tener una influencia en la separación del campo. Y aquí está el efecto que produce y esto también, este diagrama, o sea, además de aprenderse los 3 tipos de diagramas, para una molécula tetraédrica, una molécula octaédrica, cuadrado planar, tiene que aprenderse esto que se llama la serie espectroquímica, y que están de menor a mayor energía. Significa que estos son todos los ligandos que hemos descrito en la presentación. Esta serie espectroquímica me va a decir cuánto es la separación entre los electrones de los orbitales de menor y mayor energía. Y va a ir creciendo. Por ejemplo, estos ligandos son considerados campo bajo, significa que el delta O va a ser pequeño. Y estos que están aquí, cianuro, cobalto, son de campo alto. Y todos estos que están aquí, bueno, el agua, el amoníaco, son considerados de campo intermedio. ¿Sí? En los extremos vamos a tener a la izquierda campo bajo y a la mayor energía, al cianuro y cobalto, campo
alto significa que la separación de campo va a ser grande o pequeña, o sea, o el delta O va a ser bajo o alto. Y ahí la flechita me indica en qué sentido crece. ¿Ya? Esto lo llamamos la serie espectroquímica. Y las propiedades más interesantes es que estos compuestos son coloreados. ¿Sí? Entonces, si usted quiere de repente, ya cuando tenga más formación como estudiante de química, puede a lo mejor ir a dar una charla a un colegio, ¿sí? Y esto es un muy buen ejemplo para motivar a la gente que estudie química, los colores, ¿eh? Sobre todo los niños que les gustan mucho los colores. Los colores son variados y unos colores, digamos, que son bien particulares. Por ejemplo, amarillo, este amarillo no se logra, el hierro habitualmente es amarillo, ¿eh? Y son colores como tan hermosos que te cautivan, digamos. El azul del cobre es muy llamativo. Usted va a preparar en el laboratorio este compuesto de coordinación. Cuando hagamos las prácticas, vamos a aprender cómo se prepara este compuesto y va a tener una solución. Es un azul muy especial, que no es fácil de describir, ¿ya? Entonces, desde el punto de vista práctico, vamos a aprender a preparar estos compuestos en su momento. Ahora, estos compuestos, vamos a ver que van a absorber la radiación en ciertas regiones, ¿ya? Y al observar esta radiación, van a emitir en un color complementario. O sea, un compuesto de esta naturaleza absorbe la luz, pero emite en un color que es complementario a él, ¿ya? Y vamos a tener todos los colores posibles. No olviden que cuando vimos la primera parte del curso, vimos teoría, ay, cuando vimos la teoría del átomo, perdón, ¿sí? Eso exactamente, cuando vimos teoría atómica, vimos que cada longitud de onda está asociada a un color. ¿Mm? Y aquí se ven específicamente los colores en forma muy precisa y nítida, ¿ya? Y vamos a ver que, como antes, la energía se calcula de la misma forma que aprendimos en teoría atómica, donde el lambda y la frecuencia van a representar un color, ¿sí? Y van desde el UV visible, ¿cierto? Miren, UV visible, violeta. Vamos a ver que el color violeta siempre está asociado a una radiación UV. Y radiaciones de menor energía, amarillo, naranja, rojo. Aquí están los valores más o menos de lambda. UV son 400, violeta 410, índigo, azul 480, azul verdoso 500 más o menos, que está justo en el medio, púrpura 720. Todas estas longitudes de onda van a estar asociadas a un color en los complejos de coordinación, ¿ya? Y obviamente la absorción de luz va a tener dos componentes. Uno, lo que yo les decía, la región en que absorbe y la región en que emite. Esto es lo que se conoce como la complementariedad de los colores. Usted va a tener que, si un complejo absorbe en el rojo, significa que va a absorber en la región del rojo, que es entre 650 y 700 nanómetros, pero va a emitir en su color complementario. O sea, si usted el complejo lo ve verde, por ejemplo, un complejo de níquel, usted ve el color verde, pero él absorbió en el rojo. Cuando usted lo ve azul, él absorbió en el naranja. Cuando usted lo ve amarillo, por ejemplo, un complejo de cobre, que es verde, amarillento, él, si usted lo ve en este color, él absorbió en el azul. ¿Mm? A eso lo que se refiere es lo que yo denominaba como la complementariedad de los colores. Perdón, me cuesta un poco esa palabra. ¿De acuerdo? Y por supuesto, se va a regir por las mismas leyes que estudiamos para ver los fenómenos de la teoría del átomo respecto a la radiación de la luz, la emisión del fotón, ¿cierto? Que si se acuerdan un poco, ¿ya? Y eso va a mostrar un poco. Ahora, es también interesante que estos compuestos se pueden medir el diagrama, ¿eh? Hay un equipo que se llama espectrofotómetro que me permite construir un espectro de cada complejo. Pero esto está reservado más para los químicos, esta parte. Aquí está, ¿ves? Nosotros tenemos en el laboratorio estos equipos, donde el alumno toma su complejo, puede medir este espectro, ¿eh? El espectro de absorción de la luz, y va
a determinar el máximo de absorción. Por ejemplo, en este caso, un complejo de titanio con agua. Y su máxima absorción es en 500 nanómetros. Y por lo tanto, si está en 500 nanómetros y volvemos atrás, está entre aquí. Está absorbiendo en el azul, pero nosotros vamos a ver que el complejo es de color naranja. ¿Sí? Porque aquí estamos mostrando la absorción. Ahora, ¿por qué se produce esta absorción? Porque yo aplico una energía y los electrones van a moverse. Ese salto energético de menor a mayor energía que producimos por la absorción de la luz, porque aquí el electrón va a hacer lo siguiente. Va a absorber la luz, se va a mover de aquí hasta aquí, pero después va a emitir para volver a su estado fundamental. Y esa emisión de luz es la que uno ve. ¿Mm? Ahora, también existe lo que se llama el spin nuclear. ¿Ah? ¿Se acuerdan que nosotros cuando veíamos el diagrama de orbitales, por ejemplo, del nitrógeno, del oxígeno? El oxígeno, por ejemplo, es paramagnético. ¿Sí? A pesar, si uno escribe la estructura de Lewis, dice que es diamagnético, pero si usted lo que hace es dibujar su diagrama de orbitales moleculares, va a ver que el complejo es diamagnético, no paramagnético, porque está, perdón, es paramagnético, no diamagnético. Va a tener electrones desapareados. Aquí igual, uno puede calcular el spin del nuclear del electrón en los complejos y puede saber si es magnético o no es magnético. ¿Sí? Y la definición es la misma, van a ser diamagnéticos o paramagnéticos. Habitualmente, ¿qué complejos metálicos son paramagnéticos? Los de hierro, tienen muchos ejemplos de compuestos paramagnéticos, algunos del níquel también son paramagnéticos, pero va a depender del diagrama de orbitales, del diagrama de campo cristalino. ¿Ya? Y vamos a ver si están apareados o desapareados, entonces van a ser magnéticos o no magnéticos. Y aquí hay un ejemplo, miren. Si yo tengo un complejo de hierro, ¿sí? Y es de alto spin, ¿qué significa eso? Que la energía de apareamiento es mayor que la energía de saltar a un nivel superior. El flúor es un ligando de campo fuerte, de campo débil, por lo tanto la separación de campo aquí es pequeña. Por lo tanto, los electrones van a ponerse aquí, va a ponerse 1, 1, 1, porque el hierro más 3 tiene 5 electrones D, y luego va a decidir si el cuarto electrón salta al nivel superior o se aparea. Como en este caso es de campo bajo, o sea, la separación energética es pequeña, porque lo vimos que en la serie espectroquímica el flúor está muy a la izquierda de su pantalla, por lo tanto, el electrón va a preferir mantenerse desapareado. Y en el otro caso, cuando se mantienen apareados, va a ser porque esta separación es muy alta. ¿Sí? Y por lo tanto, yo puedo determinar en este caso, aquí están todos los electrones desapareados, pero aquí hay dos que están apareados. Por lo tanto, si yo quisiera calcular el mu, debo determinar el número de electrones que están apareados. ¿Ya? El magnetón de Bohr, que se llama. En este caso, usted puede calcular el momento magnético, considerando solo los orbitales D. Y el ejemplo de hierro es más clásico porque el hierro es magnético. Igual puede ocurrir para el cobalto. Miren lo que ocurre aquí. Aquí están todos los electrones desapareados. Por lo tanto, el complejo va a tener momento magnético, ¿sí? Que se calcula, ¿sí? Por esta fórmula que está aquí, donde 4, ¿cierto? Va a estar relacionado con los electrones que se mantienen apareados o desapareados por los que están desapareados. En este caso hay 4 y la fórmula es 4 más 2. El momento magnético es 4,89 magnetones de Bohr. Y aquí yo tengo 3 electrones que están todos apareados. El momento magnético es 0. No hay momento magnético aquí, porque aquí están todos apareados y aquí sí hay desapareados. ¿Sí? Por lo tanto, si lo vemos cualitativamente, va a ser igual como cuando construyamos el diagrama de orbitales moleculares para una determinada molécula. ¿Ya? Ok, con esto, y vamos a volver a la transparencia aquí, que es clave para esto, a esta. Hemos descrito una teoría que se llama la teoría de campo cristalino, que explica el comportamiento de los complejos de transición. Y ya dijimos que un complejo de transición está formado por un centro metálico y un ligando. Y esto me va a permitir, ¿cierto?, calcular varias cosas de estos complejos metálicos. Primero, su energía. Si es octaédrico, tetraédrico o cuadrado planar. Y segundo,
saber si estos compuestos van a ser magnéticos o no, me va a permitir determinar la coloración de los complejos en función de la región en la que absorbe y en la que emite, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y, como les dije, esto es una teoría que se ve en este curso en forma muy resumida, pero cuando ustedes avancen en sus carreras se van a dar cuenta que estos conocimientos sí son muy importantes para explicar muchos fenómenos que ocurren con las metaloenzimas. ¿Ya? Con esto damos por terminado el curso de Química General 1 y repetir, digamos, un poco lo que había dicho antes, ¿no? El día de ayer. Me sorprendió gratamente la buena actitud que tuvieron ustedes durante el curso, con muchos deseos de aprender, lo cual es muy positivo. Yo creo que mucho tiempo que no veía un comportamiento así de los estudiantes, con un entusiasmo para tratando de aprender. ¿Ya? No olvide nunca que usted está en una etapa de aprendizaje, como consejo, como profesor. Le puedo dar. Eso significa que no tiene que temer a preguntar. ¿Ah? Los profesores estamos para ayudarlo a que usted aprenda y que pueda completar su carrera, la carrera que usted eligió, ¿ah? con el mayor éxito posible. Pero también tiene que haber una motivación personal, que aquí, en este curso, me ha sorprendido gratamente. Creo que todos tienen gran interés en aprender, son competitivos entre ustedes cuando hacíamos estos problemas para estudiar un poco, ¿ah? Todo el mundo trata de responder lo de los primeros, lo cual es una competencia sana que a usted le ayuda mucho a aprender. Por lo tanto, lo felicito. Felicito a todos ustedes porque hace mucho tiempo que no tenía un curso tan motivado. ¿Ah? Así que sigan así, porque eso los va a llegar por muy buen camino. ¿Ya? Les deseo mucha suerte en la evaluación que viene. Ya dije que el temario del curso es balance de ecuaciones, estequiometría y soluciones. ¿Ya? Más o menos, no hay ninguna sorpresa en lo que vamos a preguntar, habitualmente es lo que hemos visto siempre. ¿Ah? No sé por qué no puedo ver el chat, alguien me hizo una pregunta ahí en el chat. Aquí está. No, gracias a usted. ¿Ah? Gracias a usted. La verdad es que quiero felicitarlo. A veces el profesor resalta lo negativo de los cursos, pero en este caso yo quiero dejar aquí grabado incluso que la motivación de esta sección en la que yo he participado me ha sorprendido muy gratamente. Sigan así porque van a ser unos brillantes profesionales. Y nunca olvidar que todo se puede solucionar. ¿Ya? Por lo tanto, el trabajo y la dedicación y la disciplina que uno imponga a lo que está estudiando lo lleva siempre al éxito. Y nunca olvidar que estamos los profesores aquí para ayudarlo a que usted complete su carrera. Los profesores, lamentablemente, algunos estudiantes nos hacen ver a los profesores como si fuéramos los enemigos de los estudiantes, pero nosotros no somos sus enemigos, somos sus amigos o somos, no sé si sus amigos, somos su apoyo para que usted complete esto con éxito. ¿Ah? Para un profesor es muy gratificante ver que sus alumnos tengan éxito. Por lo tanto, nuevamente mis felicitaciones a todos, transmítanles las felicitaciones a los que no pudieron asistir a la clase, que habitualmente tenemos un estudiante, pero seguramente están todos concentrados en estudiar las temáticas del control de la prueba, pero felicitaciones. ¿Ah? Espero ojalá verlo en el curso de Química General 2. ¿Ah? Yo también hago Química General 2 y ojalá pueda tener alguno de ustedes en mi sección. ¿Ah? Pero si no, los felicito y que sigan adelante. Igualmente, si por alguna razón no son mis estudiantes en la sección 2 de Química General 2, igualmente pueden contactarme si tienen dudas de la materia de Química General 2, porque estoy seguro que todos van a lograr finalizar esta parte de esta primera etapa del curso con éxito. Lamentablemente, la situación de la pandemia no ha permitido que hagamos esto, digamos, de la forma convencional, que es presencial, pero ya tendremos tiempo para ponernos al día en la parte experimental, porque todo lo que hemos aprendido
¿Ah? Aquí, en los laboratorios, tiene una contraparte experimental, donde usted demuestra lo que aprendió aquí. Lo que aprendimos en teoría, lo comprobamos. ¿Ah? Entonces, eso lo vamos a tener que hacer en los meses de diciembre y enero, que creo que van a ser las prácticas, o noviembre y diciembre, por ahí, cuando esto pase un poco más, pero a seguir adelante y a seguir trabajando duro. Un fuerte abrazo a todos y bueno, si no nos vemos el próximo semestre, mucho éxito en la carrera que están profesional que están emprendiendo. Un abrazo a todos, nos vemos.